Hola, estamos para compartir Sil el Romero. Pato Brusa. Hoy estamos con Gerardo Curio. Hicimos una entrevista antes que él se llamara a retiro. Necesitaba estar en un tiempo de paz, de conexión para escribir este que fue su último libro. Gerardo es escritor, ronda con estos temas que nos interesan sobre lo no dicho, sobre la verdad oculta. Ya te vamos a preguntar. Haces seminarios, estás viajando para hacer uno en este momento en Chile. También estás cerca de la magia y ese tema nos interesa. Ah, mira. Estás en esta apertura de conciencia y en esta evolución, en este momento tan particular de la historia de la humanidad. Te agradecemos mucho tu presencia en nuestra casa. Bienvenido. ¿Qué tal, chicas? Buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Así que, bueno, como siempre digo, su casa es mi casa. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y nosotras recordábamos esa entrevista que fue la última del 2022, porque después fuiste a esto del retiro para escribir y, bueno, otras cuestiones. Y nos quedaron cosas, nos quedaron muchas cosas por preguntarte, porque nos encantaba tu estilo. Em, Decinos, Gerardo, esto de encarnar acá, de venir a materializarnos, este espíritu que somos, ¿cuál es el propósito de esta intervención acá en esta 3D? Bueno, ese es un tema que creo que a mucha gente le fascina y a la gran mayoría de las personas aún les da miedo, ¿no? Mm. Entonces, muchas veces cuando trato de tocar estos temas en las conferencias, es como que entro en la disyuntiva de por dónde lo abordo, porque la idea es que el que tiene la necesidad de saber un poco más encuentre la respuesta y los que aún tienen miedo no se vayan por miedo a lo que Sí. vayan a escuchar, ¿no? Entonces, una mezcla de emociones encontradas y a veces lo más sencillo es cerrar los ojos, abrir el corazón y dejarse llevar y que la información fluya, ¿no? Entonces, bueno, el que está preparado para poder despertar a estos mundos internos, a la realidad que realmente nosotros vivimos y que no recordamos, porque cada vez que despertamos a la mañana tenemos un pequeño flash de lo que vivimos a la noche, y eso es una lástima, porque nos estamos perdiendo una de las mejores partes de nuestra vida. Entonces, este maravilloso trabajo en el despertar de la conciencia lo que apunta es primero a que no tengamos miedo a nada en la vida, eh, que nuestra vida desde que nacimos hasta que morimos está llena de incertidumbres. Mm. Entonces, tener alguna más, alguna menos, no nos va a cambiar demasiado la vida. Y con encontrar respuestas que nunca encontramos en lugares donde nunca pensamos buscar, es algo que realmente nos deja a todos pensando, ¿no? Como diciendo, ¿con qué me voy a encontrar? Y con ese con qué me voy a encontrar, básicamente es salir de la zona en la cual yo me siento cómodo, salir de la zona de confort. Y cuando uno le plantea en los seminarios a las personas que es el lugar donde, digamos, tenemos la oportunidad de estar un poco más frente a frente con ellos y que no salgan corriendo, ¿no? Los tengo ahí adelante mío, no tienen oportunidad de escaparse. Entonces, en ese momento uno trata de transmitirle tranquilidad, trata de transmitirle amor, trata de hacer que se den cuenta que existe, más allá de lo que los cinco sentidos comunes y corrientes pueden ver, un mundo que realmente es maravilloso. Y ese mundo maravilloso convive con todas estas personas que hoy están y que mañana no están, ¿no? Y que nosotros llamamos el mundo de los muertos. Es muy extraño esto, porque para mí el mundo de los muertos es el mundo en donde están las personas que no tienen la conciencia despierta. Entonces uno dirá, uy, ¿cómo es eso? Entonces, donde no tenemos la conciencia despierta es acá en el mundo físico. Básicamente sí, porque acá es donde la conciencia no está despierta, es donde nos convertimos en un pequeño robot, que hacemos todos los días lo mismo sin darnos cuenta. Entonces, cuando empiezan esa pequeña chispita, ¿no? En nuestro interior a decir, yo sé que existe algo más, o necesito creer que existe algo distinto, porque la verdad, esto con lo que estoy viviendo hasta el día de hoy no me llena, no me alcanza, y el miedo a la muerte yo creo que es una de las preguntas más grandes que la humanidad se ha hecho desde que es humanidad. Entonces, si hoy es algo que prácticamente ya no tiene discusión, que es el retorno a la vida a través de la muerte,
las distintas existencias o la reencarnación, pongamos el nombre que cada uno quiera poner. Si esto es algo que ya prácticamente no tiene discusión, porque a la altura de la vida que vivimos hoy, hablar de reencarnación ya es algo común y corriente. Hay personas que por ahí no lo quieren escuchar porque todavía no están interesadas en el tema, pero no salen huyendo como antiguamente hace muchos años atrás, ¿no? Como diciendo, ¿de qué está hablando este loco? Hoy la palabra reencarnación yo creo que está hasta en el diccionario prácticamente, y si no está ya la deben estar por poner. Entonces, tratar de comprender que existe más de un mundo en el cual nosotros podemos convivir con seres que están en una vibración totalmente distinta a la nuestra en forma permanente. ¿Qué quiere decir en forma permanente, no? Porque acá abrimos un punto muy interesante. El otro día estaba hablando con una gente en una conferencia y tocábamos justamente este tema y realmente se pone muy, muy interesante cuando la gente del otro lado tiene realmente ganas de esto, ¿no? En forma permanente quiere decir que yo ya no tengo la posibilidad de expresarme en este mundo de 3D, que yo ya he perdido el cuerpo físico con el que normalmente me muevo todos los días. Y eso no quiere decir que la vida se acabó, quiere decir que mi representación física, porque este cuerpo físico es un representante mío, es un representante de mi espíritu, es un traje más que yo utilizo para venir a tener un aprendizaje o para completar algo que no pude completar anteriormente. Entonces, el dejar de moverme en este mundo de 3 dimensiones provoca miedo en las personas que aún no han desencarnado, pero que lentamente van viendo que todos sus seres queridos se están yendo antes que ellos. Entonces, inevitablemente, no puede dejar de pasar por nuestra mente esa gran pregunta, ¿no? ¿Qué hay más allá? ¿Qué Mm. pasa más allá? ¿Qué pasa cuando desencarnamos? ¿A dónde van? ¿Los voy a volver a ver? ¿No los voy a volver a ver? ¿Están sufriendo del otro lado? Esas son todas las preguntas que la gente tiene y que realmente la respuesta es muy sencilla. Entonces, cuando yo les digo, o me los quedo mirando, ¿no? Como diciendo como que es muy sencilla la respuesta, me miran como diciendo, o está loco o me está tomando el pelo, ¿no? Porque, claro, uno cree que la respuesta es muy sencilla, pero cuando uno está en el camino del despertar de la conciencia, porque uno empieza a hacerse ya unas preguntas con otra profundidad. Pero cuando uno todavía no entró en este camino del despertar, evidentemente esa es una pregunta que es muy pesada. Realmente tiene un peso mucho más grande de lo que la gente cree. Entonces, lo primero que hay que hacer es empezar a trabajar sobre los miedos. Y segundo es, cuando uno ya no tiene miedo a lo que puede llegar a descubrir, es empezar a abrir el abanico de posibilidades de todo lo que se puede llegar a encontrar. Ahí entra el gran problema y una de las tantas discusiones que yo tengo con muchos colaboradores que hablan de estos temas y de muchos en los medios, ¿no? Que por ahí agarran un tema y lo tiran así fríamente sin importar cómo impacta en la persona del otro lado. Y a veces yo les digo, hay que tratar de hacer un trabajo muy suave, muy sutil, hay que ir preparando a la gente para lo que viene. No todo el mundo está preparado para el cambio de la misma manera. Entonces, si nosotros somos personas que consideramos tener una espiritualidad un poco más trabajada, y no digo distinta, sino un poco más trabajada que los demás, tenemos que empezar a demostrar que realmente es así. Tenemos que realizar esa simbiosis con la gente que está del otro lado y tratar de que comprendan que de la misma manera que nosotros no tenemos miedo para hablar de estos temas, ellos no tienen que tener miedo para escuchar lo que nosotros tenemos para contarles. Entonces, de esa forma, lo que hacemos es que nos permitan entrar a su casa, que nos permitan entrar en su corazón, como diciendo, bueno, está bien, tenés razón, con tener miedo a lo que me podés llegar a contar no tiene mucho sentido porque me voy a quedar sin la información que tanto estoy buscando. Bueno, entonces vamos a empezar a dejar el miedo de lado y a comprender que existe un mundo con el cual hoy, estando todavía encarnando, convivimos todas las noches, ¿sí? Entonces, la pregunta sería, Gerardo, ¿por qué convivimos todas las noches y no convivimos durante el día? Bueno, la respuesta a eso es muy sencilla. Porque cuando nosotros entramos dentro de esta empaquetadura física nuevamente, cuando venimos de los mundos internos a la mañana o en el horario que nos despertamos, automáticamente se cierra esa puerta que nos comunica con el mundo que está más allá. ¿Por qué? Porque el alma, la conciencia o el fractal de alma o el nombre que le quieran poner para no definirlo de una manera muy específica, porque después alguna religión o alguien que tiene determinado estudio lo conoce de otra manera. Entonces, digamos, esa porción, esa fracción del alma, esa fractalización, que es la que se expresa cada día en el cuerpo físico, cuando se incorpora aquí, en esta empaquetadura, en este avatar, pierde la conciencia porque la vibración del cuerpo físico es muy inferior a la vibración de los mundos internos. Eso es algo básico y es muy sencillo de comprender. Por eso existen distintos tipos de leyes en los mundos internos. Y para no irme demasiado en esta pregunta, vamos a tratar de resumirlo.
pero creo que es importante dar un pequeño pantallazo de todo esto para que la gente comprenda, primero, que no hay que tener miedo y segundo, que existen muchos planos de manifestación. Y en esos planos de manifestación de la vida, más allá de la vida, estamos nosotros también cada noche. Y ahí es donde nos encontramos con estos seres queridos o con una parte de estos seres queridos, pues este es un tema que da para profundizar mucho más, ¿no? Y venimos a la mañana, nos levantamos a la mañana con un pequeño recuerdo, un atisbo de algo que sucedió a la noche y que no terminamos de comprender, y que según lo que sucedió me siento bien o me siento mal. Y acá hay algo que hay que distinguir, también no se trata de sentirse bien o de sentirse mal, sino si lo comprendí o no lo comprendí. Porque la gente cuando no comprende siente miedo y cuando siente miedo se siente mal. Entonces, todo es una cadena que me provoca una mala sensación durante el día y que si no logro resolverlo, llego a la noche con la cabeza tan explotada que a veces hasta tengo miedo de dormirme, porque digo, como no comprendí lo que pasó esta noche, no quiero tener esa misma experiencia de nuevo, porque no estuvo buena. Ahí es donde entra el despertar de la conciencia, es donde nosotros tratamos de darles las claves a la gente para que haga este trabajo de autoobservación durante todo el día con cada cosa que me sucede, ¿no? ¿Para qué? Para llegar a la noche un poco más limpio, para llegar a la noche un poco más liviano, para tratar de dejar en el tapete fuera de la habitación los traumas que no logré resolver y entrar limpio y preparado para una noche maravillosa de experimentación. Cuando empiezo a incorporar eso en mi vida diaria, día tras día tras día, llega un momento donde yo ya empiezo a tener sueños lúcidos. Y cuando empiezo a tener sueños lúcidos, puedo estar en contacto mucho más sutilmente o durante más cantidad de tiempo con estos seres queridos que ya partieron. Más adelante podemos profundizar y ver que realmente existen muchísimos planos de manifestación y no en todos estos planos de manifestación nosotros podemos acceder. Entonces, ¿a dónde van realmente estos seres queridos? ¿Al primer plano? ¿Al segundo? ¿Al tercero? Bueno, en un primer momento vamos al primer plano, que es el que más rápido podemos acceder porque es el primero, ¿no? El plano, primer plano sutil. Ahí es donde nos vamos a encontrar. Si tenemos suerte con todos estos seres que todavía no pasaron al plano definitivo, ¿sí? Que están haciendo un trabajo en la primera zona, y podemos llegar a conversar con ellos y a estar con ellos realmente. Existen momentos en donde estos seres ya están preparados para algo más y parten. Ya no se encuentran más en estos primeros planos en los cuales nosotros nos movemos en forma inconsciente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo puede ser que mucha gente diga, yo me comuniqué con un ser querido, con mi padre, con mi madre, no, con un perrito? Y vos estás diciendo que no, que ya no están porque ya pasó tanto tiempo que partieron. Mm. La realidad es que nosotros tenemos muchos cuerpos de manifestación. Uno de esos tantos cuerpos de manifestación o empaquetaduras sutiles están en el plano vital. El primer plano es el plano vital, desde el plano energético, desde el cual nosotros tomamos la energía para que este cuerpo físico pueda manejarse durante el día. En ese plano, cuando nosotros desencarnamos, lo primero que hacemos es dejar el cuerpo físico. Esto es muy sencillo de entender y hay que transmitírselo a la gente en forma sencilla para que lo comprenda como si fueran para niños, ¿no? Siempre digo, hay que bajar el lenguaje para que lo comprendan hasta los chicos. Y de hecho, si nos ponemos a hablar con los chicos, esto, ellos lo entienden mucho más que los adultos. ¿Por qué? Porque todavía están en contacto con este plano sutil. Cuando nosotros abandonamos el primer cuerpo de manifestación, que es este cuerpo físico que todos palpamos, pasamos a ocupar, o la conciencia pasa a ocupar en forma permanente el plano vital. En ese plano vital está durante un tiempo recopilando información hasta que ya está preparada para terminar ese trabajo y pasa a un plano sutil, que ya estamos en el plano astral, hasta posteriormente dejar ese plano para ir a otro plano que es en el cual realmente es un plano de espera para planificar un nuevo regreso. Las personas que pueden acceder al verdadero plano de espera son muy pocas, porque ya estamos hablando de personas que trabajan con plena conciencia, plena realmente despierta y que manejan su cuerpo astral a la perfección, con su conciencia dentro de ese cuerpo astral, como si estuvieran en el cuerpo físico. Entonces, ¿qué sucede con estas personas que simplemente tienen sueños lúcidos o semilúcidos? ¿Se contactan con qué? Con este primer cuerpo que está dentro del plano sutil y que tarda muchísimos años en desaparecer. Es un cuerpo que se va desintegrando lentamente, no desaparece en días o en horas, pueden pasar muchísimos años. Y según el recuerdo que nosotros tengamos de las personas que partieron, es la energía que nosotros le seguimos dando a ese cuerpo sutil. Cuanto más recordamos a la persona que partió o cuanto más recordamos como sufrimiento a las personas que partieron, más estamos alimentando ese cuerpo sutil.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este es un tema importantísimo que hay que comprender. Yo estuve con mi marido que partió hace un año y a mí nadie me va a decir que yo no estuve con él. Sí, estuviste con una parte de él. ¿Con qué? Con un pequeño cuerpo que aún mantiene información de quién fue tu marido. Pero no estuviste ya con tu marido, porque tu marido ya está en otro plano, partió e incluso hasta ya pudo haber retornado y hasta en la misma familia. Entonces, esto es maravilloso porque yo en los mundos internos lo he estudiado durante muchísimos años con grandes maestros, en donde nos llevaban a distintos lugares para estudiar cómo era el proceso de desencarnar. Todo el proceso en que esta pequeña chispa divina pasaba y todos los lugares por los que pasaba, hasta que terminaba todo su proceso de desencarnación, y iba a estos lugares de espera donde realmente ahí sí iba a tomar cuerpo físico nuevamente o se iba a preparar para su nueva rutina física, como le digo yo, ¿no? Una nueva rutina física. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué puede ser que suceda con estas personas o con mediums que se comunican con supuestamente seres queridos? Se comunican con algo que tiene parte de la información, pero no toda. Es como decir, el microchip al cual estoy conectado yo hoy, Gerardo, en los mundos internos, sigue todavía activo. Pero realmente quien es la conciencia de Gerardo ya no está en ese microchip. Ya soltó la información de ese lugar y fue a otro plano. E incluso hasta Gerardo puede ser que ya esté preparándose para volver o que haya vuelto, que haya retornado. Entonces nos sucedía en estos estudios que eran maravillosos, que nosotros ahí es donde comprendíamos que nos movemos en grupo y que el alma muchas veces retorna dentro de la misma familia, porque es el pacto álmico que nosotros tenemos. Entonces ha sucedido que hemos visto a familias ir a los cementerios a llorar a familiares que ya habían fallecido hacía años y resulta que los chicos que estaban parados al lado de ellos en el cementerio eran los mismos familiares que habían retornado y estaban llorando un cuerpo físico que estaba pudriéndose dentro de un ataúd. Entonces uno ahí comprende cómo es este eterno retorno y eterno retorno, ¿no? Y ahí entramos en una disyuntiva. Bueno, Gerardo, pero ¿hasta cuándo Mm. vamos a retornar? ¿Hasta cuándo vamos a volver? Hasta que despertemos conciencia. ¿Pero cómo? Yo estoy consciente, o sea, estoy comprendiendo lo que vos me estás contando. Sí, a lo mejor estás sintiendo que lo que yo te estoy contando es lógico, Mm. pero de ahí a que lo Claro, comprendas hay un mundo de diferencia, porque de sentir que esto es lógico a comprenderlo, hay un trabajo interior muy grande que hay que realizar y claro. que lleva a veces toda una vida ese trabajo interior. Entonces, cuando somos conscientes de eso, primero tenemos que relajarnos. ¿Eh? Roma no se construyó en 2 días y el despertar de la conciencia tampoco. Entonces, el despertar de la conciencia no es para apurados, es para gente que tiene la necesidad de empezar a experimentar algo totalmente distinto a lo que vino experimentando hoy y que a su vez se está dando cuenta del sufrimiento de las personas que están a su alrededor y que dicen, yo no quiero pasar por ese sufrimiento, primero. Segundo, siento que no tengo la necesidad de pasar por ese sufrimiento para comprender. Perfecto. Número 3, y más importante, estamos a las puertas del despertar de la conciencia. ¿Por qué? Porque esa lucecita que está dentro nos está empezando a mandar una información que nos está diciendo, despierta. Es momento de empezar a vivir una vida distinta. Ya recopilaste la suficiente información en el mundo físico como para que ahora empieces a trabajar con ella. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a desperdiciar, como hiciste en vidas anteriores? ¿O ahora sí vamos a empezar a poner en práctica los factores de la revolución de la conciencia? Y ahí es donde entramos en el camino del iniciado, o en lo que sería la miguita de pan que empezamos a recoger de las experiencias vividas en esta vida física, que nos van a conducir a un lugar donde nos va a recibir alguien y nos va a poner a prueba para ver si realmente somos aptos para entrar en el camino de la iniciación. Y es un camino largo, es un camino maravilloso. ¿Por qué? Porque el de que descubre este camino empieza a vivir de una manera totalmente distinta, empieza a sentir de una manera distinta. Y eso me lleva a relacionarme con las personas de una manera totalmente distinta también. Entonces, todo lo que sucede a mi alrededor, que yo antes lo veía como un sufrimiento porque impactaba directamente en mi conciencia, ahora comprendo que yo tengo que interponer mi conciencia para que tome eso que impacta en ella, haga con un pequeño tamiz e ingrese a mi cuerpo físico la parte de ese aprendizaje que yo necesito incorporar. Y lo que no necesito, que es el sufrimiento, lo dejo en un costado y lo libero como energía, que yo ya no necesito. Y este es un trabajo que se hace en forma automática, porque el ser humano aprende por repetición. Mm, Todos aprendemos por repetición.
Entonces muchas veces me dicen, Gerardo, pero toda la vida tengo que estar autoobservándome. En realidad sí, pero no lo haces en forma consciente. Llega un punto donde es tan inconsciente y repetitivo que tu cuerpo físico lo hace como ir al baño. Vos cuando tenés que ir al baño no te preocupás cómo haces para ir al baño, simplemente vas. El despertar de la conciencia es igual. Lo único que tenés que hacer es estar despierto y estar consciente porque hay grados y grados y grados del despertar. Entonces, cuando vos crees que ya tenés dominado el despertar de la conciencia, aparecen cosas nuevas en tu vida que te impactan de una manera distinta y que vos no lograste comprenderlas porque te quedaste en un nivel. Entonces de ahí me dicen, ah, bueno, pero esto es interminable, qué aburrido. Bueno, yo creo que lo aburrido es estar en la horizontal y no darnos nunca cuenta de que existe una vida totalmente distinta. Entonces, si realmente estamos preparados para dejar el sufrimiento de lado y para comprender que hay muchos mundos distintos en los cuales nosotros vivimos, por la sencilla razón de que tenemos esos cuerpos creados para vivir en esos mundos internos, lo interesante sería decir, bueno, perfecto, si esos cuerpos yo ya los tengo creados, ¿por qué no los uso? Es como tener una Ferrari guardada en el garage y no tener combustible para ponerle o no poder pagar el seguro, pero tengo una Ferrari en el garage. No me sirve absolutamente de nada. Tener el garage un vehículo que puedas acceder a conducir. Esto es exactamente igual. Vamos a tratar de acceder primero al vehículo que tenemos en el mundo vital. Después de ahí saltamos al vehículo que tenemos en el mundo astral. Y así sucesivamente vamos vamos iluminando esos vehículos, que hoy son vehículos fríos, que son vehículos lunares, vamos solarizándolos para que se vuelvan vehículos aptos para que nuestra conciencia se desenvuelva en ellos. Algunas personas, porque muchas veces me preguntan, y esta pregunta es inevitable, me dice, ¿y por qué vos, desde que naciste, tenés la posibilidad de moverte inconscientemente en estos mundos? Por el trabajo mío justamente interior en vidas anteriores. Porque cuando uno hace este trabajo en vidas anteriores, este trabajo no se pierde jamás. Queda guardado en el átomo simiente, queda guardado en esa computadora a la cual nosotros estamos conectados a esta Matrix. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con esta maravillosa Matrix? ¿No? Que hoy todo el mundo está hablando de la Matrix y la Matrix es un boom. Y yo a veces, yo no tengo mucho tiempo para ver, ¿no? Cosas que dicen otras personas, pero a veces me meto un ratito para ver qué está sucediendo por ahí en el mundo, ¿no? Y es como que la gente tiene un concepto, no digo equivocado, pero es como que no terminan de cerrar todavía el concepto de qué es la Matrix. La gente, por lo que veo, no termina de entender qué es la Matrix o la matriz de control, ¿no? Y cuando uno empieza a poner la palabra matriz de control, la gente ¡puc! Automáticamente ya se asustó. ¿Por qué? Porque la palabra control es algo que ninguno de nosotros queremos escuchar, porque ahí salta el ego de adentro, que cuando nosotros no sabemos lo que es el ego hace un trabajo maravilloso sobre nosotros y nos termina de destruir la vida. Entonces, primero comprender que el ego es nuestro amigo, es nuestro mejor amigo. ¿Por qué? Porque el ego tiene toda la información no solamente de esta vida, sino de todas. Claro. El ego es el único elemento de nuestro ser que tiene la conexión directa con quien realmente somos. Lo que sucede es que la gente al no comprender define al ego de una manera totalmente equivocada. Y el ego es nuestro mejor amigo realmente cuando nosotros lo conocemos. Porque cuando nosotros descubrimos cómo funciona el ego y qué papel juega en nuestra vida, cuando él nos manda una información para que nosotros pisemos el palito, y ese palito nosotros ya no lo pisamos y lo miramos de otra manera, el ego nos empieza a guiñar el ojo, ¿no? Nos hace un guiño como diciendo, ah, me Exacto. descubriste, sos un pillo, te descubrí, bueno, ¿qué hacemos? Empecemos a trabajar juntos. Ya no vas a estar del otro lado, trabajemos juntos. Ya que vos tenés mucha información que yo necesito y que es muy importante, dámela. Perfecto, yo te voy a dar esa información, siempre y cuando vos hagas un trabajo. ¿Por qué? Porque el ego se maneja en un nivel de vibración mucho más elevada que nosotros. Está mucho más allá que los cuerpos sutiles el ego. ¿Por qué? Porque es la conexión que tenemos con nuestro verdadero ser. Entonces, nuestro verdadero ser es el que nos manda las sincronías y el que nos manda todo lo que nos tenemos que mandar para que nosotros despertemos. Entonces, yo quiero acceder al ego, pero para acceder al ego tengo que acceder a mí. Y uno dirá, bueno, pero si es mío, quiero acceder. Perfecto, pero cuando vos viniste acá, sabías que para llegar a este lugar tenías que desprenderte de un montón de cosas de las cuales no ibas a poder acceder hasta que no hacías el trabajo inverso. Entonces, ahora que lo comprendiste, vamos a hacer el trabajo inverso. Y ahí es donde aparece Gerardo, y ahí es donde aparece un montón de personas que nos dedicamos al despertar de la conciencia y que tratamos de transmitir las claves para que todas estas personas que quieren hacer algo distinto en su vida
puedan hacer este trabajo interior que les permita acceder en forma directa, sin ningún intermediario, a estos mundos internos, para que puedan ir a donde Gerardo cuenta que va cada noche y que se mueve totalmente despierto en estos mundos internos, a donde Gerardo nos cuenta que puede ir y leer los verdaderos libros, a donde Gerardo va y lee la verdadera Biblia, sin que esté tergiversada, sin que esté cambiada, sin que esté tocada por la mano del hombre, ¿no? Que todo lo que el hombre toca lo cambia o lo destruye. Entonces, la idea es que en un primer momento comprendamos que existe un lugar maravilloso en el cual hay una información esperándonos a cada uno de nosotros y que es nuestra información, no es de nadie más. Y ahí podemos acceder en forma directa. Y una vez que accedemos a esa primera información, el resto del mundo ya es todo nuestro, ya nada nos detiene. Lo único que nos puede detener somos nosotros mismos. Nosotros somos los únicos que podemos boicotear nuestra propia vida, ¿no? Es como la mentira. Sí, Podemos mentirle a todo el mundo. Al sí. único que no le podemos mentir es a nosotros mismos. Entonces esto es exactamente igual. Si yo no hago este trabajo interior o no realizo el cambio en mi vida es porque yo no quiero. Entonces el que empieza a trabajar en esta línea de conocimiento y se prepara para un mundo mejor, ya no puede poner más la excusa de la culpa de los demás. Por culpa de mi mujer, por culpa de mi marido, porque mi jefe en el trabajo. No, no, ya la culpa no existe más. Ya existe la responsabilidad. Entonces yo empiezo a darme cuenta que son todos pares míos y que son espejos. Entonces yo veo reflejado en ellos todo lo que a mí todavía me falta trabajar. Y cuanto más me enoje y cuanto más me moleste con los demás, más tengo para trabajar todavía y no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque uno no ve la viga en su ojo, ve la viga en el ojo del otro, ¿no es cierto? Entonces, si a mí me molestan las actitudes de las personas que me rodean, evidentemente dentro de mi persona esas actitudes todavía se están sin resolver. Yo empiezo a trabajar sobre ese tipo de temas. Esto es como para tirar un ejemplo, ¿no? Porque esto es para seminarios de días y días, esto no se resuelve en una conversación de un rato, pero bueno, eso es como para, digamos, empezamos con el tema de qué pasa en el mundo más allá y nos fuimos a cualquier lado. A mí si no me sacas el micrófono, hablamos No, y hacemos 18 conferencias juntas. te quiero hacer una pregunta. Vos hablaste que te vas a leer estos libros, esta Biblia original, y hablaste de que lo que ha tocado el hombre ha sido tergiversado. ¿Por qué en este estado no tenemos acceso a estos libros originales y por qué la mano del hombre tergiversa y ha tergiversado? Bueno, la respuesta es muy sencilla nuevamente, afortunadamente. Porque dentro de lo que los seres humanos denominan los libros sagrados, entra una palabrita muy particular que es sagrado. Entonces nos adoctrinan desde que nacemos que lo que es sagrado no se puede cambiar, que lo que es sagrado no se puede discutir, que lo que es sagrado está escrito por seres que están más allá de nuestra comprensión y que lo que son estos seres se los llama o se los denominan Dios o dioses. Entonces, si seres que están mucho más elevados que nosotros escribieron estos libros que están llenos de reglas para que nosotros sepamos cómo actuar, cómo comportarnos, cómo hablar, e incluso hasta cómo respirar, ¿quiénes somos nosotros, pequeños mortales, para criticar o dudar de lo que está escrito en esos libros? Entonces, automáticamente nos empiezan a adoctrinar desde muy pequeños que todo lo que está ahí adentro es el ABC de lo que va a suceder en toda nuestra vida y todo lo que está ahí adentro nos dice cómo tenemos que comportarnos cuando determinadas cosas pasen en nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede? Estamos tan acostumbrados a leer la Biblia, el Corán o cualquier otro libro que sea sagrado para cualquier religión, que nosotros ya casi hasta que perdemos el poder de cuestionarnos que algo de lo que está ahí adentro esté mal. Entonces, ¿qué sucede? Es un libro que lo que hace es mostrarnos que existe una doctrina a través de la cual todo el comportamiento y desarrollo de nuestra vida va a estar basado en lo que esté escrito ahí adentro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese libro tiene poder sobre cada uno de nosotros. Perfecto. Si ese libro tiene poder, ¿qué quiere decir? Que dentro de él existe una información muy valiosa. Entonces nosotros vamos a empezar a comprender que la información es poder. Correcto. Si esos libros están en manos de personas que se dan cuenta que a través de ellos pueden tener poder sobre nosotros y ellos a su vez pueden cambiar la información
que están dentro de esos libros. ¿Para qué? Para poder tener más poder sobre nosotros aún. ¿Qué me impide a mí, que yo tengo el poder sobre esos libros, cambiar lo que está escrito para que la gente haga lo que yo quiero? Entonces, de esa manera, lo que fue escrito hace 2000 años, 300 años después, en el Concilio de Nicea, se llega a un acuerdo donde uno se dice, bueno, perfecto. Hasta hoy nosotros veníamos manejando con determinada doctrina, pero la gente hoy se nos está escapando de las manos, la gente se nos está bandeando, ya la gente no está haciendo lo que nosotros queremos. ¿Qué hacemos? Tenemos que empezar a adoctrinarlas de otra manera. ¿De qué manera? A través de los libros sagrados. ¿Por qué? Porque la gente está tan íntimamente relacionada con la religión que si a algo le van a hacer caso son a los libros canónicos. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a cambiarlos. Vamos a cambiar las leyes, vamos a cambiar las reglas, vamos a decirles que ahora lo que es correcto hacer es esto porque vino Dios, ya que yo soy un emisario de Dios, porque nadie puede comunicarse con Dios si no es a través mío, pero Dios conmigo sí habla. Entonces, como yo soy el nombrado por Dios para bajar la palabra de él a ustedes, a partir de ahora la Biblia va a decir tal cosa. Listo, perfecto. Ese hombre que está sentado allá de color blanco, con una vestimenta blanca, es el interlocutor entre Dios y yo. Entonces siguen adoctrinándome y me siguen diciendo que yo no puedo comunicarme en forma directa con Dios, sino es a través de alguien más. Y después, con el tiempo, vino la confesión. ¿Para qué se impuso la confesión? Bueno, como realmente ellos necesitaban saber qué era lo que pensaba el pueblo, qué pasaba con el pueblo, la única forma de hacerlo es decirles, bueno, miren, ustedes lo que tienen que hacer es ir y confesarse con el cura, porque el cura es el único que puede perdonar todos sus pecados directamente con Dios. Él está preparado para perdonar los pecados con Dios. Perfecto, entonces la gente iba y les contaba y les contaba. Y de esa forma ellos sabían qué era lo que pensaba el pueblo. Entonces, a través de esta doctrina y saber qué sucede con el pueblo, yo tengo nueva información de qué está pasando y que de otra manera no tengo acceso a ellos. Entonces, ¿qué sucede? Vino una nueva modificación en los libros canónicos. Otra vez los vuelvo a modificar, otra vez vuelvo a hacer que la información que existe en ellos cambie a mi favor. Entonces llega un punto en donde uno, si tiene un pequeño despertar, dice, a ver, si este libro vino realmente de Dios, ¿por qué necesitan estar modificándolo continuamente? ¿Por qué necesita estar pasando por tantas reformas? ¿Por qué necesitan las personas sentarse a evaluar si lo que está en ese libro está bien o está mal si viene de Dios? ¿Por qué tengo que cambiarlo? No, hay algo que no me cierra. Cuando ya somos muchas las personas que entramos en esa línea del despertar y que decimos, esto no me cierra, esto no me cierra, esto no me cuadra, y ya no solamente son los científicos los que hablan de eso, sino las personas comunes y corrientes, empezamos a entrar en una línea del despertar o empezamos a entrar en una línea de vibración que nos prepara para encontrar un conocimiento que está más allá. ¿Por qué? Porque yo ya siento que este conocimiento a mí ya no me sirve, que este conocimiento a mí ya no me llena, que lo que está escrito en esos libros, yo ya no estoy tan seguro que realmente sean sagrados, ya no estoy tan seguro que vengan de Dios. A mí ya no me dan la seguridad de que si yo hago lo que está en esos libros voy a ser feliz o voy a ganar la vida eterna. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando muchas personas se juntan con un mismo fin y ese fin va en contra de las personas que son las que tienen el poder, automáticamente esas personas empiezan a desarrollar un sistema totalmente distinto. ¿Para qué? Para agarrar a las personas que se les están escapando y traerlas otra vez a ellos. Y así van cambiando las religiones. Y esa es la relación, eso es lo que sucede por el cual existen tantas religiones distintas, que es otra de las tantas preguntas que nos hacemos, ¿no? ¿Por qué existen tantas religiones? Bueno, porque existen tantas formas de llegar a las personas como conciencias existen. Entonces, si yo estoy preparado para recibir la información de una manera, yo tengo que llegar a la gente que está preparada de esa manera. Si hay gente que está un poco más evolucionada y puede tener una comprensión superior, yo tengo que preparar una religión que maneje un conocimiento superior. Y así sucesivamente hasta llegar a lo que son las escuelas de misterios, a lo que son por ejemplo, los templarios, los gnósticos, los rosacruces, etcétera, 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 ¿no? Que son instituciones que supuestamente tienen un conocimiento mucho más elevado que una religión, pero que sin embargo nos siguen empaquetando, ¿no? Es como que, sí, a ver, tengo acceso a un conocimiento superior, pero sigo estando dentro de una institución, sigo estando abarcado dentro de una institución.
A mí me pasó personalmente que yo he pasado por tantas instituciones y que lo hice más que nada para ver qué era lo que estaba sucediendo dentro de estos lugares. Eh, Me pasó con la Gnosis en determinado momento, que yo siempre dije que para mí la Gnosis es una de las instituciones que tiene uno de los conocimientos más elevados. Pero ¿qué sucede? Cuando ese conocimiento toca tierra y es tomado por los hombres, ese conocimiento es tergiversado, ese conocimiento cambia, ese conocimiento es llevado al lugar en donde yo necesito que la gente tome lo que yo tengo para dar. ¿Por qué? Porque como yo soy el que administro el conocimiento y el conocimiento es poder, el ser humano no está preparado para convivir con el poder. Y ahí la famosa frase que dice el poder corrompe. Entonces, solamente quienes tienen acceso al poder se dan cuenta que el poder realmente corrompe. Y no todo el mundo está preparado para tener poder. O sea, no todo el mundo está preparado para saber la verdad. Mm. No todo el mundo está preparado para acceder a la verdad. ¿Y qué fue lo que dijo el gran maestro? La verdad los hará libres. Entonces, si la verdad nos va a hacer libre, me tengo que preparar. ¿Por qué? Porque la verdad está más allá de cualquier institución, está más allá de cualquier libro sagrado. Y cuando yo comprendo que mi verdadera vida está más allá de esta vida, ahí empiezo a generar conscientemente la conexión para ir a buscar la información a donde realmente está la verdadera vida. Gerardo, ¿cuál es la trampa en esto, en esta encarnación? La Para no perder. trampa, y justamente esa, que si yo no logro despertar voy a seguir dando mi energía a los controladores. ¿A qué controladores? A los que crearon la malla. Pero la malla no es ni buena ni mala. La malla es algo que nosotros utilizamos para movernos en este mundo de 3D, es necesaria. Es como la computadora. Si yo tengo el teclado y no tengo la computadora, no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, el problema no es la malla, el problema es cómo la usamos, sin importar en manos de quién esté el control de la malla. Porque existen mallas que están a un nivel superior que los controladores, a los cuales ellos no pueden acceder todavía. Por eso ellos quieren salir de esta matriz, por eso ellos quieren salir de este domo, quieren salir de este lugar, porque están atrapados igual que nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Para salir necesitan una cantidad de energía terriblemente gigantesca. Y la única forma de salir obteniendo esa energía es que nosotros, como pilas humanas, utilicemos esa energía para dárselas a ellos. Si nosotros descubrimos cómo utilizar esa energía, esa pila que somos nosotros, como energía espiritual para nosotros mismos, vamos a lograr hacer una energía o una pila o una batería tan, pero tan grande, que es lo que muchas veces llaman, eh, que como que le dicen el mínimo, la masa crítica. Sí. Nosotros vamos a lograr una masa crítica, le ponen tantos nombres que a veces ya ni me las acuerdo. Si nosotros logramos una masa crítica o logramos una energía lo suficientemente fuerte y poderosa que se conecte con la verdadera malla que está por encima de la que nos controla, ya no necesitamos más nada de los controladores. Y esa es la famosa frase del maestro que él dice, a Dios lo de Dios y al César lo del César. O sea, seguimos participando de este mundo de 3D porque tenemos un cuerpo físico, pero ya usamos este cuerpo físico para experimentar a nuestro favor y no al de ellos. ¿Por qué? Porque nuestra energía ahora viene de otro lugar. No necesitamos competir por la energía de esta malla, porque nuestra energía viene de la malla crística, viene una energía de una malla que está mucho más allá. Y ahí nos damos cuenta que por más que nosotros empecemos a compartir la energía barra conocimiento que traemos de esa malla, jamás se acaba. Entonces decimos, ¿cómo puede ser que no se acabe? Porque justamente cuando yo comparto una energía que no es mía, que es la que tenemos dentro de este domo, ahí la energía sí se me acaba. Claro. Entonces yo no la comparto porque se me acaba la energía a mí. Pero si yo me conecto a donde está la verdadera energía, puedo compartir todo lo que yo quiera que no se me va a acabar jamás. E incluso voy a tener una gran sorpresa. Cuanto más comparto esa energía, más energía tengo. ¿Por qué? Porque voy siendo apto para descubrir que estoy en condiciones de ayudar a los demás. Yo me estoy transformando en un faro de luz. Si yo me transformo en un faro de luz, ¿qué hacen los que están más arriba? Me dan más energía. ¿Por qué? Porque dicen, este muchacho ahora es un faro. Ya dejó de estar en la horizontal. Está trabajando. Vamos a darle más luz, vamos a darle más energía. Cuanto más energía tenemos, más iluminamos. Y cuanto más iluminamos, más gente nos puede ver. Y cuanto más gente nos puede ver, más gente se anima a ir a buscar la luz. Ese es el trabajo del despertar de la conciencia. ¿Cómo ir más allá de la malla de control
Y pensaba, porque esta energía de la que hablas es la energía de la fuente, que no nos es ajena. Es la energía de la fuente y no nos es ajena a ninguno porque es la que realmente nos sigue conectando a quien nosotros somos en realidad, Claro. a nuestro verdadero ser, al ¿Cómo que tenemos que vamos? regresar. Claro, pero es esto, para regresar es ir más allá de la malla de control. En lo cotidiano, desde que nos despertamos, en el día a día, nuestros seguidores son inquietos y les gusta. ¿Cómo podemos conscientemente ponernos, yo quiero ir más allá de la malla de control, yo quiero acercarme más a esta energía de fuente que soy, yo quiero iluminarme y quiero iluminar más al otro? ¿Cómo hago? ¿Qué hago en mi cotidiano? Bueno, lo más importante de todo es autoobservación. Tengo que estar en clave de yo, clave de mí, en realidad, en clave de mí mismo, ¿no? Como diciendo, yo no puedo perderme. No importa qué suceda alrededor mío, yo no me puedo perder de mí mismo. O sea, no puedo involucrarme con la energía de los demás. No puedo involucrarme con el problema de los demás. No puedo involucrarme con lo que sucede a mi alrededor y no es mío realmente. Entonces tengo que estar en autoobservación las 24 horas. Siempre tengo que estar en autoobservación. Segundo punto, discernimiento. El estar en autoobservación me permite comprender si la emoción que está llegando a mi vida a través de lo que acaba de suceder corresponde que me haga responsable yo porque es mío o es del que está enfrente. Si es mío, empiezo a trabajar sobre esa emoción a través del discernimiento porque el discernimiento me da la comprensión. Yo tengo que comprender qué está pasando en mi interior, por qué reacciono como reacciono, por qué me siento cómodo o incómodo, me gusta o no me gusta, lo quiero incorporar o quiero alejarlo de mí. ¿Qué sucede? Punto 2. Una vez que yo empiezo a utilizar la comprensión, es el punto más difícil de todos, el 3, y el que casi nadie puede hacer. Silencio. Nadie puede hacer silencio. Todos queremos salir corriendo a hablar con los demás y contarles qué es lo que nos está sucediendo. Ese es el error más grande. Cuando yo todavía no tengo esa información procesada en mi interior, la incorporé como la tengo que incorporar y ahora soy consciente de que es mía, ya no es del exterior, sino que esa información ya es mía, recién ahí la puedo compartir con los demás. Pero cuando empiezo a compartir esa información, me doy cuenta que me sigue llegando información. Y esa información que me sigue llegando a veces me cambia la información que yo creí que ya era mía y definitiva. Entonces empezamos a comprender que nada es definitivo, que estamos en un ciclo permanente, continuo. ¿Y cuándo es definitiva la información que yo ya tengo incorporada en mi interior? Cuando ya estoy a la altura de darme cuenta que las mismas cosas que contaban los maestros son las mismas que me están sucediendo a mí. Entonces, cuando yo llego a esas alturas de comprensión, ahí puedo empezar a hablar, ahí puedo empezar a comprender desde otro lugar para poder hablar con todos los demás y transmitir ese conocimiento que ahora sí es mío y está conectado a otro lugar. Todavía no viene desde los lugares más inferiores de la energía. Ya pasaron por todo ese tamiz. Ya estoy comunicado con una energía totalmente superior que cuando yo empiezo a comunicar mi verdad, todo a mi alrededor me dice, sí, esa ahora es tu verdad. Ahora podés comunicarla. Y eso es lo que me está sucediendo en este momento a mí. Uno dirá, Gerardo, vos te dedicaste esto toda la vida. ¿Por qué ahora a esta edad dejas todo lo que estás haciendo, dejas todo tu trabajo material en el cual te desarrollaste toda tu vida para empezar un camino totalmente espiritual? Porque este es el momento en donde sí ya incorporé todo lo que tenía que incorporar y causalmente se está dando que hay una movida tan, pero tan grande de necesidad espiritual en la gente, en el mundo entero, que está generando una confusión grandísima. ¿Y qué es lo que sucede? Esta confusión los está sacando del camino, porque se están encontrando con muchas cosas que no son las que tienen que aplicar en su vida diaria. eh, y lo que sucede es que si a alguien le queda un poquito de energía para no perderse del camino y la utiliza mal, es como que toda su existencia queda desperdiciada y volvemos otra vez a foja ceros y la gente ya no tiene energía para empezar de nuevo.
No nos olvidemos que hay gente muy grande que está despertando, hay mucha gente que ya no tiene muchas oportunidades para decir, ah, bueno, me queda toda una vida para practicar, ¿no? No, ya esa oportunidad no la tiene. Entonces les entra el miedo nuevamente. ¿Qué hago? Bueno, es muy sencillo. Cree en vos. Sos el único que no te puede defraudar. No creas absolutamente en nadie que está afuera. No creas que alguien de tu exterior te puede llegar a venir a decir cuál es la verdad. Sí podés creer en las personas que te pueden enseñar a encontrar tu propia verdad, pero no en los que te vengan a querer decir la verdad es esta. Ese es un pequeño síntoma de cómo descubrir a las personas que realmente están preparadas para transmitir una verdad. Nunca te van a transmitir la verdad que vos podés encontrar, sino la de ellos mismos. Y te van a enseñar a través de su recorrido de su vida cómo vos, por su propia experiencia, podés encontrar tu propia verdad. Entonces, el que te ayude a encontrar tu verdad y abre su corazón y te muestra su experiencia de vida, esa es una persona que está preparada para conducirte a vos a encontrar la puerta para entrar a ese camino totalmente distinto. Muchísimas gracias, Gerardo. Nos deja siempre con ganas de más. Esto se hace como infinito, porque esta autoobservación a la que nos invitamos a todos nuestros oyentes, sabemos que es a diario, es 24 por 24 y más. De noche nos vamos y seguimos autoobservándonos. A mí me dejaste con ganas y no te vayas ahora porque vamos a hablar de la posibilidad de hacer algún taller, porque me parece que puede ser muy rico ese espacio. Muchísimas gracias a todos. Pueden poner sus preguntas, pueden poner sus comentarios. Seguimos pronto otra entrevista porque queda Sí. muchísimo para seguir andando. Muchísimas gracias, Gerardo, por tu pasión al decir, al compartir, por tu generosidad, por las ganas que tenés de colaborar y de ayudar, porque se nota. Muchísimas gracias. Besos. Y bendiciones para Gracias a todos. ustedes. Saludo Gracias. para todos. Gracias.